Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy os voy a traer dos vídeos porque lo cierto es que tengo cosas que hacer esta tarde, voy muy justo de tiempo y no puedo hacer el resumen de la jornada o de esta semana de NBA ahora mismo, lo haré por la noche, pero quiero hablar de una noticia que acabamos de descubrir hace un par de horas. Y es que ha habido un cambio en la NBA, ha habido un fichaje y en consecuencia un corte de un jugador y bueno, ya lo veis en la imagen, la mayoría ya lo sabréis, pero Kemba Walker, que era agente libre tras ser cortado por los Detroit Pistons, después de haber sido intercambiado desde New York hasta allí, porque los Knicks no querían pagarle, ha conseguido equipo, se ha unido a los Dallas Mavericks o está a punto de unirse a los Dallas Mavericks, parece que el fichaje ya es inminente, habrá que comprobar si es un contrato no garantizado o no, cuál es exactamente el tipo de contrato, pero bueno, será un contrato por la mínima del veterano. Y los Dallas Mavericks tenían la plantilla completa, tenían que cortar un jugador. Y el corte obvio, el jugador que claramente se iba a quedar sin equipo en este contexto era Facundo Campazzo. ¿Por qué? Porque básicamente era el único jugador de los Dallas Mavericks que tenía un contrato no garantizado y los Mavs son un equipo sobre el impuesto de lujo que claramente no es un contender, ahora mismo están sufriendo, están en medio de una racha de derrotas considerable, hablaremos de ello también en el vídeo que veréis en unas horas, en el resumen de esta sexta semana de NBA. Y en este contexto tenían que hacer algo, tenían que cambiar un poco el equipo, pero tampoco creo que quieran gastar mucho. Y han cortado a Facundo Campazzo porque no supone ningún tipo de carga salarial a largo plazo para el equipo. Y van a cambiar básicamente un base pequeño de corte más defensivo y más pasador por un base pequeño de corte más ofensivo en Kemba Walker. Personalmente creo que este fichaje tiene sentido. Vamos a hablar primero de la parte de Facundo Campazzo y por qué es comprensible que sea el jugador cortado, aparte del hecho de que tuviera un contrato no garantizado. Y luego hablaremos un poco de Kemba Walker, pero básicamente Facu está en su tercera temporada en la NBA, se pasó 2 años en Denver. El primer año fue bastante esperanzador, el segundo, que fue la temporada pasada, fue decepcionante y poco a poco se fue cayendo la rotación por un motivo muy simple. Estamos hablando de un muy buen pasador, un muy buen base tradicional, un jugador que era una estrella en el Madrid por algo, pero que no es un buen tirador y que pese a que sea un defensor más que competente, es un defensor más que competente de 1,78 m. Y eso en la NBA con tanto atleta y tanto tamaño es algo que lo limita mucho. Y hay ocasiones en las que puede tener un impacto de esta manera, pero hay muchas ocasiones en las que Campazzo, aún siendo un buen defensor, no tenía un impacto positivo en defensa y en ataque no espacia el campo. El único momento en el que es realmente útil es cuando tiene el balón en las manos y está creando para sus compañeros, y hay demasiados jugadores con demasiado talento ofensivo en la NBA como para que Campazzo sea prioritario. En Denver tenía a Jokic, pero tenía también, o tendría también a Jamal Murray este año. Había jugadores como Aaron Gordon incluso que tenía más oportunidades que él, Bones Highland que se está desarrollando, y se perdía en ese batiburrillo. Y su llegada a Dallas ya no me parecía muy lógica, porque al final es verdad que en la segunda unidad por detrás de Luka, en un equipo que es tan Luka-céntrico, hace falta alguien que pueda dirigir el juego con el balón en las manos para repartir juego para sus compañeros, porque Dallas está muy repleto de jugadores complementarios y no tienen tantos creadores. Pero el problema es que la diferencia ofensiva al final de Campazzo con Luka es abismal, obviamente. Y cuando Facundo Campazzo no tiene ningún tipo de gravedad y está tirando, como veis, esta temporada apenas nada de juego, un 27% desde 3 y no está realmente provocando la defensa, no está consiguiendo generar espacio para sus compañeros y no hay un motivo para que el equipo quiera delegar en él la responsabilidad de tener el balón en las manos. Era inevitable al final, y eso, al final, si sumamos el hecho de que no estaba teniendo un impacto positivo, a Jason Kidd no le estaba gustando, solo ha jugado en 8 partidos en total de unos 19 o 20 que deben llevar los Mavs, y como veis promedió 6,5 minutos de juego, poco más de un punto, 0,3 rebotes por partido, una asistencia, 1,4 triples intentados y solo tiró un 27% desde 3 con un 23% en tiros de campo. Los números eran terribles, las oportunidades mínimas no iban a aumentar, Dallas estaba en una racha terrible y querían cambiar de alguna manera, y han cambiado. Capacidad de pase de muy alto nivel en Facundo Campazzo y defensa aceptable, pero o defensa buena, pero con un jugador con un tamaño complicado. Por mala defensa, un jugador con muchos problemas de salud, pero un jugador que tiene muchísimo más talento ofensivo a la hora de crear por sí mismo y de ser una amenaza, y un jugador capaz de tirar de 3 en Kemba Walker. Kemba tuvo un año terrible el año pasado, por eso no tenía equipo este año. Es comprensible que no tuviera equipo al comienzo de la temporada, pero ya me encajaba mucho en Dallas de entrada cuando los Mavericks se quedaron sin Goran Dragic o dejaron ir a Goran Dragic, que por cierto está jugando muy bien en Chicago y les hubiera ayudado muchísimo. Kemba Walker me parecía una opción con más sentido que Campazzo en el campo. Es verdad que Facu es amigo de Luka y eso influye, y como mínimo ahora ha jugado ya en 3 temporadas en la NBA, ha disputado mínimo un partido en cada temporada en la NBA, que era lo necesario, y con esto cualifica para la pensión de veteranos, lo cual está muy bien, porque Campazzo tiene una pensión de por vida cuando cumpla 62 o 65 años, y quieras que no, los dólares no están mal, ¿no? Es un dinero extra que le viene bien, pero Kemba es un jugador que
puede salir muy mal, pero si sale muy mal es otro jugador cobrando la mínima del veterano, puede que incluso sea eso un contrato no garantizado, habrá que verlo, pero si sale bien es alguien más que puede botar el balón y crear, porque en Dallas está Luka, está Dinwiddie, que tiene sus altibajos, tiene momentos muy buenos, tiene momentos muy malos y también es un mal defensor, aunque sea más alto que Kemba Walker, y luego está Christian Wood, que es un jugador que crea un poco, pero sobre todo es un muy buen jugador ofensivo que requiere de ayuda al final. Y creo que, por ejemplo, el dúo Kemba Walker-Christian Wood en la segunda unidad puede funcionar bien, y Kemba Walker es alguien que, como todos sabemos, ya no es lo que era, ya no tiene las rodillas que tenía y eso es su mayor problema, pero era un jugador muy hábil con el balón en las manos, muy bueno con el dribbling, capaz de crear su propio tiro, capaz de tirar desde tres a buen nivel y en ocasiones capaz de superar a sus rivales con su velocidad y finalizar cerca del aro. La finalización cerca del aro se ha perdido con la pérdida de explosividad, pero si aún es capaz de ser una amenaza en el perímetro y de crear un poco para sus compañeros, es más de lo que tenía en la segunda unidad Dallas. Y sí, el año pasado jugó en New York, jugó solo 37 partidos y tras eso los Knicks lo sentaron y dejaron de jugarlo, pero Kemba no era el único problema de New York el año pasado. Los Knicks eran un desastre y cuando Kemba jugó, en ese comienzo de temporada, esas rachas en las que jugó, estamos hablando de 37 partidos en los que los Knicks ganaron 16 y perdieron 21. Récord negativo, más o menos 43% de victorias. El resto de partidos de los Knicks sin Kemba Walker, el récord de victorias fue como un 45%. O sea, sí, fueron un poco mejores, pero estamos hablando de un par de victorias más en la temporada. No es que Kemba Walker fuera el motivo por el que los Knicks no fueron un equipo de playoffs, ni mucho menos. Al final era un equipo falto de defensa que no funcionaba y donde Kemba Walker era un problema. Pero era un problema Kemba Walker, era un problema Evan Fournier. Bueno, había muchos problemas en New York de las que ya hemos hablado durante la temporada pasada. Y tal vez en Dallas, donde estamos hablando de un equipo que se está manteniendo a nivel promedio en defensa, están creo que de 10, 11 o 12 en rating defensivo de la NBA, con muchos jugadores 3&D de ala. Puede que Kemba no se vea tan expuesto, sobre todo contra segundas unidades, y pueda ayudar básicamente a que en Dallas no todos los minutos sin Luka Doncic sea una derrota absoluta y Luka tenga que jugar muchísimo y acabe agotado en cada partido. Porque es el problema ahora, que los Mavericks no ganan nunca con la segunda unidad. El equipo se derrumba en cuanto Luka se sienta. Y con Kemba Walker el equipo va a ser peor que con Luka, obviamente. Pero tal vez sea un poco mejor de lo que era antes. Y si no, es un jugador cobrando la mínima y les aporta más que un jugador al que no jugaban como es Facundo Campazzo. Personalmente, como fan de Kemba Walker, como todos sabéis, me alegro de que tenga una última oportunidad de acabar mejor su carrera, porque acabar en un equipo que te sienta a mitad de la temporada es una pena. No estaba jugando tan bien, o sea que me parece legítimo, pero con suerte este año irá un poco mejor y podrá como mínimo acabar la temporada jugando y aportando un poquillo a un equipo algo competitivo y un equipo con aspiraciones de ser más competitivo, aunque está siendo decepcionante. Y bueno, en lo que respecta a Campazzo, como decía, ha jugado 3 años, eso ya es positivo. No creo que vaya a conseguir equipo en medio de esta temporada y creo que parece bastante lógico que se vuelva a Europa, donde va a jugar mucho más, va a tener un rol enorme y creo que eso, ya ha vivido su experiencia en NBA, claramente no ha funcionado y todavía queda bastante baloncesto de Facu, pero tiene pinta de que será en otro lado. Y nada, con esto hemos finalizado este vídeo rápido, quería hablar un poco más de manera extendida sobre esto y al mismo tiempo no tenía tiempo de hacer el vídeo completo de la semana y espero que os haya gustado y os recuerdo que en unas horas os paséis otra vez por el canal porque debería haber un vídeo más. En el peor de los casos, si no me da tiempo, lo subiré mañana, pero creo que esta noche podré. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.